En cierto modo han sido preparatorias, os habéis dado cuenta de ir desmontando piezas de lo que nosotros hoy en las sociedades occidentales y no occidentales entendemos por gobierno, gobernanza, política. Está claro que es una necesidad del ser humano cuando se reúne con otros, en la dimensión que sea, pero es importantísimo resolver el problema de la gobernanza. ¿Quién gobierna a quién? Y evitar que ahí surja el daño mutuo y que surjan pues, elementos negativos o grotescos que puedan hacernos daño y que pueda surgir sobre todo la corrupción. Pero hay que tener cuidado porque las palabras en la cuestión de la gobernanza y la política son muy traidoras. Muy traidoras porque hay muchas personas que van a utilizar las palabras para retorcerlas y poder hacer las cosas a su estilo, es decir, con beneficio para ellos. El beneficio no está mal, es una cosa que francamente todos lo queremos, pero no un beneficio que deje a los demás desprovistos o heridos. No hay que confundirse. Que busquemos el beneficio, pues es una cosa honrosa, que revela fuerza, revela facultades, y inteligencia y coraje, pero sin dañar a los demás, sin dañar, sin herir, sin engañar, sin engañar. Porque aquí empieza ya todo lo que hemos explicado. Hoy vamos a tener unas sesiones finales de este seminario importantísimas porque aquí vamos a dar un paso adelante. Se supone que hemos aprendido ya a desmontar todo lo que llaman la política, la división de poderes, cómo funcionan, la burocracia, tal. Todo eso está muy colocado. Todo eso está muy colocado, pero no, porque estamos pasando una época, como estamos viendo, con crisis gravísimas en el Estado-Nación, con guerras civiles, que vamos a decir eso en Colombia, ¿no? Pero no solo Colombia, en muchos países, las crisis que hay de falta de un gobierno pues que abra el futuro y que posibilite que vivamos sin hacernos ese daño mutuo que Monier me decía. Bueno. Así que la primera cosa que está revolviendo ahí en lo que ya tenemos para podernos un poco preparar y defender cuando aparezcan todas estas ideologías y todas estas ideas que se han creado arrasadoras y que dejan a la gente sin defensas y que además promueven unos deterioros en la sociedad importantes. Pues ahí lo primero que ya creo que tocamos muchos puntos, pero uno central que no lo tocan los estudiantes de ciencias políticas. Ya a partir de ahí vais a manejar cosas nuevas y que debéis tenerlas para vosotros si os parece oportuno, siempre analizándolas y pensándolas y estudiándolas, y si os parece oportuno. Pero es que hay tantas deficiencias en la forma que tenemos de ver la política ahora, en la cantidad de crueldad que se emana de la cantidad de daños y de la cantidad de daño y la cantidad de fallos que se ven que hay que hacer algo y la ciencia tiene que dar avances. Y los ha dado. Ha estudiado mucho el ser humano, el cerebro, se ha estudiado muchas ideas nuevas sobre el fundamento de los grupos humanos. Pero vamos a ver, lo primero que yo ya dijimos el día pasado, toqué el punto de la omnipotencia. Fijaros, la omnipotencia, mucha gente a lo mejor estudia ciencias políticas y no oye esa palabra en toda la carrera. Es igual, porque esa deficiencia pues no la hacemos nuestra. La omnipotencia, partamos de la base que es una palabra política, puramente política, ¿no? Omnipotencia, tanto los componentes de la palabra como luego el sentido que tiene el término y en su aplicación, pues omnipotencia es una palabra genuinamente política. Como muchas otras que luego se utilizan en la psicología, en la economía, son surgidas de la ciencia, de la reflexión y el estudio sobre los problemas que surgen al vivir juntos. Claro, al vivir juntos lo podemos hacer en un grupo pequeño, lo podemos hacer en un grupo grande, en una familia,
familia. Los griegos, que es el pensamiento que han utilizado toda la tradición belicosa y un poco, diríamos, dialéctica, los griegos se fijaban mucho, ¿no?, de esa idea de que son círculos concéntricos. Nuestra vida son círculos concéntricos que abarcan ámbitos concéntricos, pero en todos ellos, claro, funciona el poder, funcionan los mecanismos políticos. La familia, pues la aldea o el pueblo, la ciudad y el país y lo que venga, y el Estado-nación y la megapolítica. Esta visión de los círculos concéntricos, seguramente muchos la tienen ya grabada, y aunque no quieran les brota, y así lo plantean cuando tengan que resolver un problema, si es que le toca resolverlo, porque lo malo es la política, o sea, resolvemos muy poco, nos meten en cuestiones que estamos ahí y lo más que nos podemos hacer es defender al minuto, porque ya nos meten en sitios que no podemos defendernos, utilizando las constricciones del tiempo, de los mandatos, de las normas, de los reglamentos. Eso asfixian muchas veces a los ciudadanos y les evitan que puedan moverse y generar otras cosas. Así que sí que es cierto que hay una frase de Freud. Freud es un pensador que hay que tomar como teórico político, porque fue un psicólogo fracasado como psicólogo en realidad. Yo no soy psicólogo y después estudié otras muchas cosas, pero desde luego él es un genial teórico político por lo que descubre. Luego se cansó, o luego otras cosas, pues no, a lo mejor no las entendió, pero hizo avances grandísimos. Uno es este. Él comprendió que había dos profesiones, él llamaba imposibles. Enseñar, que además os toca mucho a vosotros esto, como a mí, enseñar y gobernar. Es curioso, la Torre Árabe las llama así, profesiones imposibles. Y claro, aquello llamó la atención cuando lo escribió. Él es un pensador del siglo XX, de finales del XIX ya y siglo XX, pero no se le entendía. Eso se pensó que era pues una putada, una cosa que dijo él así brillante, pero hoy sabemos que no era ninguna tontería. Para lo mejor él hizo un esfuerzo para inventar esa o sacarse esa frase, pero desde luego acertó. Gobernar es dificilísimo. De hecho, ahí lo tenemos, es constantemente deterioros, destrozos. El número de muertos, heridos y de destrucción de objetos también que produce una guerra o una lucha o se produce en un país es algo tenebroso. Ya sabemos, sí, que incluso de suicidios humanos, la mayoría de los cuales están promovidos por problemas y ajustes entre los propios seres humanos. Porque se también cuenta que con las palabras podemos hacer muchas cosas, pero no podemos mover los objetos, ni una montaña, ni un río, Es decir, que las palabras sirven para mandar o convencer o relacionarse con otras personas, pero no con los objetos inertes. En fin, él decía que hay una profesión, como a él le interesaba la de psicoanalista, que es en la que él estaba más metido porque estaba generando toda una nueva técnica de psicoterapia y estaba generando una nueva profesión de médicos que se dedicasen a curar a otros. Y él decía que el ser humano es omnipotente y que por mucho que tú quieras dar terapia unos a otros con técnicas, con esfuerzos, con colaboraciones, él comentaba que es imposible. Nunca se puede hacer una terapia que sea completamente bien hecha, porque el ser humano le sale esa omnipotencia que la tiene ahí detrás de sus orejas y que es parte de la vida. Lo veía ya en los niños, cuando los niños quieren esto, lo quiero todo, ¿no? Esa expresión de todo, lo quiero todo, yo quiero todo, lo quiero, esa necesidad de tenerlo todo y de no dejar nada para los demás. Lo mismo los adolescentes y los adultos, la idea de yo lo quiero para mí todo. El todo nada, esas palabras tan terribles, todo nada, que se ven en los deportes, se ven en los juegos. Pues esto, y en la economía y en la política,
como querían hacer los griegos que iban a por Troya, iban a invadir Troya y a destruirla, porque les molestaba mucho. Troya es una ciudad odiosa para los griegos, y lo que quieren es arrasar Troya y que no quede nada. La quieren totalmente aniquilar, convertirla en la nada. No es yo te gano a ti y tú me pagas, no, eso son en los juegos de otro tipo. Así que también pasa en las confrontaciones en los negocios, en las carreras, cuando las personas compiten por puestos cuando lo que se busca es todo. Ya no tiene idea de nada. Le vamos a dar todo el todo, la nada, lo quiero todo, controlar todo, y si no estoy tranquilo. Esto ahí revela esa pulsión, esa parte de nuestro ser, que no la vamos a poder quitar nunca de encima, va a estar ahí. Y además el todo y la nada pues es la vida y la muerte. En el otro caso de los docentes también. Los docentes, en cierto modo, lo que quieren es enseñar a otras personas, darles cosas buenas, se supone, sí, pero es muy fácil que como cuentan o necesitan la aquiescencia y la entrega de los alumnos, la entrega, la confianza para poder comprender cosas nuevas, es muy fácil que ahí surjan los brotes de omnipotencia. Lo mismo hay que decir como parte de la enseñanza en las tareas médicas. La medicina es muy peligrosa en ese aspecto, porque los médicos es muy difícil que no caigan en lo sé todo, no sabe nada. Y claro, los pacientes pues sufren esas consecuencias. Hasta tal punto que en el juramento médico que hacían tradicionalmente y que hacen todavía el juramento griego, pues sale mucho esto, ¿no? Pero hay uno que es el juramento judío de Maimónides, aquí no es conocido, pero por ahí tampoco, pero es muy importante y en algunos países se puede hacer el juramento de Maimónides, sobre todo la gente de religión judía y no el otro, el de Hipócrates. En ese juramento Maimónides, que era, aparte de que era filósofo y era teórico, teólogo y también era médico con libros sobre temas muy concretos, pero él decía que en su juramento lo primero que aparece, sea suyo o sea copiado de otras tradiciones judías, pero aparece pidiéndole a Yahvé, al Dios poderoso, que no dejes que crea que me lo sepa todo. Ese es uno de los miedos que tiene el futuro médico o médica que entra en la carrera de esta vertiente judía. Por favor, no dejes que crea que me lo sé todo. Uno de los peligros que tienen los técnicos, y en concreto los técnicos de la medicina, es que se creen que lo saben todo. Y esto, y lo mismo se puede decir en los profesores. Los profesores, cuanto más pequeños los alumnos, más. Porque es que los alumnos pequeños no te van a decir nada en contra. Todo lo que tú digas va a estar bien. Muy bien. Primero, porque ellos no tienen capacidad para rebatirte. Y segundo, porque seguramente te quieren muchísimo. Los niños quieren mucho, queremos mucho a nuestros profesores. Y eso es fundamental para aprender. Pero hay que tener cuidado porque esa entrega tan buena para aprender y para generar confianza en el aula se puede convertir fácilmente en un arma de doble filo. Puede ser muy dañina para las personas si el que ejerce esa autoridad no es consciente y no se controla. Y no es consciente cada minuto de que lo que él cree que sabe tanto no deja de ser pues una propuesta del saber. Bien, así que esa omnipotencia ni que decir cuando una persona se pelea físicamente con otra. La idea de no quiero, muchos de estos, hay que machacarlos. Solo basta ver un partido de fútbol o un partido de lo que sea. No, hay que machacar al contrario, que son enemigos, claramente. Hay que machacarlos, dejarles ahí. Y no se trata solamente de ganar, de tener una satisfacción, la que sea, sino que queremos aniquilar, lo mismo que querían los griegos de Troya, que no quedara nada. Y de hecho tardaron luego mucho los expedicionarios ingleses
franceses en encontrar el lugar de Troya, donde había estado Troya. Así que las personas que viven, que lo quieren todo, que necesitan todo, tienen ahí, que somos todos los humanos, ahí tenemos algo muy, muy serio. Quiero todo, pero eso todo cómo se logra. La cuestión de la omnipotencia la vamos a tener en cuanto salgamos a vivir con las personas y con las cosas. Y ahí vamos a tener el peligro constantemente y es muy fácil que nos pasemos, que nos pasemos. Por eso cualquier docente tiene que tener siempre presente que tiene una omnipotencia que le ha sido conferida por la situación y por el prestigio de su profesión o por el prestigio de su función, pero que no es que ella lo sepa todo, ni que sean divinos, ni lo mismo los demás líderes sociales, pero difícilmente dejarán de creerse divinos y el dinero que ganan y todo piensan que es algo, son diferentes, divinos. Por otro lado, también, otro punto de partida para vosotros en vuestros futuros estudios, yo creo que debe ser la idea de guerra interna. Puesto que aquí ya hemos tratado y mucho, y os he dejado ahí documentos y lecturas para ello, para profundizar, sabemos que existe un mundo interno. Y vamos a insistir en ello, pero porque sí, porque lo experimentamos y está comprobado ya, y muy comprobado, pero antes no se hablaba así, claro, antes ni se podía mencionar porque no se creía en eso. Y existe el concepto interesantísimo de Harry Eckstein, un pensador de Princeton, la Universidad de Princeton, un niño judío que salió refugiado a Estados Unidos en un barco de niños. Los niños más talentosos tienen un barco, le van el barco de los listos, y los mandaron a Estados Unidos allá a sobrevivir, porque él no le sobrevivió a su familia. Su familia que se quedó en Alemania solo sobrevivió una hermana, nada más. A Freud ni siquiera, Freud tenía 4 hermanitas o 5, y 4 murieron, que serían ya mujeres maduras. Pero se dice bien que 4 hermanas mueran asesinadas y de una forma tan ignominiosa y con esa saña y esa crueldad. Eso no se puede borrar. Y estas cosas que están pasando ahora y que han pasado el siglo pasado no se pueden borrar ni con mecanismos del poder, bueno, pero ese trasfondo lo tenemos. Y sobre ese trasfondo vamos a estar pintando. Eckstein estudió mucho la ciencia política de los años 60. Él hizo su doctorado en Harvard, y un hombre muy listo y muy buena persona. Y una de las cosas que se dio cuenta o estudió, es que en todos los países había guerras, de un tipo o de otro. Que el poder se había determinado que el poder era importantísimo, que era la esencia de la política, decían muchos investigadores. Los investigadores que salían y configuraron lo que se llamaba el Power Elite Approach, el enfoque de las élites de poder. Para ellos la política era el poder. Donde aparece poder, ahí hay política. Esa es la esencia que determina si estamos teniendo un acto político. Él pensó entonces, pues sí, y estudió eso, y bueno, tan listo este hombre, y había pasado por tantas cosas, y conoció tanto al ser humano, pues este buen hombre escribió un libro, escribió varios libros, pero uno muy interesante, en donde él hablaba de los conflictos que tiene una sociedad y las peleas y las violencias, que se podrían decir que todas las sociedades, al final, lo que concluye, tienen un grado de guerra. Todas, hasta las más pacíficas. Y es un grado de guerra que se manifiesta en diferentes cosas, pues en los litigios cívicos, en los tribunales, en la inseguridad en las calles, en los atracos, en las peleas, en la situación de las escuelas y su falta de tranquilidad. Todos los aspectos que hablan de violencia y en la sociedad, si se estudian, y eso se puede hacer, y de hecho varios proyectos lo hicieron,
Si estudias todo eso, ves y que además si lo intentas, lo puedes medir, puedes graduar o medir con números, pues se podría llegar, y de hecho así hicieron varios, se llegaron a definir la cantidad de violencia interna, la cantidad de violencia interna que tienen estas sociedades. La palabra guerra no gustaba, claramente. Se había salido de la guerra mundial y no gustaba cómo se iba a hablar de guerra, pero se habló, entonces se cambia el término. Ya dijimos que la ciencia lo que hace es que quita las palabras misteriosas, los misterios los retira y aparecen, en vez de los misterios, los enigmas. Porque a un enigma se le puede desmontar y disolver. Y a un misterio no. Un misterio das una solución a un misterio, pero puede haber otra. Las religiones dan soluciones a todo, pero da una y otra da otra y otra da otra. No se puede decir que el misterio desaparezca, porque no desaparece nunca. Pero los enigmas sí. Y el ejemplo que se toma aquí es el enigma en Tebas, la ciudad griega, en donde aparece aquel conflicto y, bueno, la figura de Esfinge y como no se deja entrar en el pueblo, como Edipo lo desmonta. Pero, en fin, Eckstein hace un planteamiento, incluso hizo un proyecto en los años 60, fuertísimo, para medir la cantidad de guerra interna que había en un país. Esa cantidad de guerra interna pues, no es fácil de medir, pero él tuvo en cuenta todos los aspectos violentos que se pueden encontrar en una sociedad. Ya ha dicho que desde los incidentes callejeros, la inseguridad ciudadana, los accidentes, los litigios que hay familiares, todo eso en un equipo de trabajo pues muy denso y entrenado, iban midiéndolo y sacaron una serie de países con distintos. Su idea era que él quería ver si toda esa guerra interna indicaba algo del avance de un país. Si los países más avanzados tenían menos guerras internas que los otros. Y eso es lo que él buscaba. Él era íntimo amigo de los dos politólogos Almond y Verba. Verba era un maestro de Eckstein y Verba era más joven. Verba estudió en Harvard también y Almond y Verba estaban de profesores en Princeton, que es el núcleo central. Princeton es una universidad pequeña, es muy pequeña, pero no tiene facultad de medicina ni de derecho. En Estados Unidos las facultades, las que allí las llaman escuelas, no son universitarias en realidad. Esa cosa de las facultades de derecho es una cosa más bien, pues en nuestro caso sí, de la tradición hispánica sin duda. Y no, hay escuelas de derecho pero Princeton no tiene ni escuela de derecho ni escuela de medicina. Y así lo que tiene es una universidad pequeña de altísimo nivel. Probablemente en lo teórico, teoría política, matemáticas, física. En estos campos pues siempre ha sido considerada la cumbre. Ahí estuvo Einstein, ahí estuvo Hannah Arendt, han estado y otros cuantos que podían salir aquí, y premios Nobel y gente de muchísimas, pero sobre todo muy inclinadas e interesadas por la parte teórica de una, no solo por la investigación en el laboratorio, la parte teórica. Yo estaba allí y uno de los alumnos de grado había diseñado una bomba atómica, un trabajo de curso, que fue un escándalo aquello muy grande, cómo es posible que un alumno pueda tener esa capacidad. Eso es un peligro, ¿no? Pero ya también nos dice del ambiente que había en la tal universidad. Un ambiente de altísimo nivel con una biblioteca, que eso es otra cosa de los calvinistas admirable, una biblioteca que estaba abierta día y noche, prácticamente, bueno, de noche la cerraban unas horas, pero en donde tenías a tu alcance cientos de miles, eran varios millones, y que te los ponían a la mano, te lo ponían fácil, porque era una actitud muy diferente, la tradición calvinista, la tradición católica, de poner las cosas fáciles al estudiante, y no sospechar, controlar, vigilar, y para hacer difícil que te estafen, pero se supone que todos van a engañar.
Esa cosa tan así, no sé, inquisitorial, ha hecho mucho daño a la ciencia en los países católicos. Pero en el caso del Princeton está claro que allí eso no es engañado porque no lo tiene. Otro ejemplo, entonces, es el programa de Almond y Verba. Tienen un proyecto que se llama La Cultura Cívica, que marcó una época del siglo, y en donde se están buscando cómo era la clave, la X, la X del asunto para explicar la Y, que era el comportamiento político de los países, pues era todo este entramado de autoridades que lo desmembraban en muchos componentes y lo medían. Quería saber cómo se estaba el otro. Pero volviendo a Einstein, esto pasó eso. Y Einstein lo que sí se estudió y avanzó es la idea de la guerra interna, que a mí siempre me interesó, porque aquello, yo no tenía los conocimientos que él, que era el maestro, pero esa guerra interna que todos los países tienen y que son muy peligrosas, porque había muchas dudas, sobre todo veías que países que eran los más avanzados del mundo tecnológico, caso de Alemania, que era el país que tenía a principios del siglo XX, 1900, para no confundirnos, pues tenía Alemania unas universidades buenísimas y prestigiosísimas. Como indicador hay que decir que el gran monstruo, el gran gigante que surgió, ¿no?, de las guerras y con el siglo XX, que es Estados Unidos, mandaba cada año a estudiar el doctorado, me parece que eran 500 estudiantes. O sea que estaba muy reconocida la Academia Alemana y muy respetada. Pero que en ese país, reconocido, lo sabe, es exactamente donde surge la barbarie y se pueda llegar a esas matanzas, a esos desequilibrios humanos. Eso dejó fascinado, yo creo, a toda la academia. Lo mismo se puede decir, ¿no?, de otros ejemplos, pero Einstein buscaba ese concepto de internal war, que decía él, y uno de sus colegas, joven, el Junior Cobb, el colega joven, que era Ted Gore, este hombre, también, colaborando con él, buscaban otro libro de Gore que le premiaron, el Premio Nacional, ¿por qué los hombres se rebelan? ¿Por qué los hombres se rebelan? ¿Por qué los hombres en situaciones muy malas pues no se rebelan mucho? Y en situaciones a lo mejor muy buenas se rebelan muchísimo y con mucha violencia. Quedaba esa especie de fascinación, ¿no?, pero ¿por qué aquí sí, allí no? ¿Y qué es lo que produce que la gente pues nos levantemos o no nos levantemos? Esto lo hizo muy bien, hicieron el proyecto el proyecto Camelot, que se llamó, y en fin, promovió estos estudios, pero con ese nuevo, yo me quedo con el nuevo concepto que él movía, era el de guerra interna. ¿Por qué? Vamos, personalmente, hablaba con él muchas veces y me decía, es que todos los países tienen un coeficiente de guerra interna. ¿Cuánta? Pues dependerá. ¿Se puede medir? Sí, sí se puede medir. Él pensaba que sí, con toda una batería de pruebas y de estudios. Así que podías tener un ranking, una clasificación de los países por su grado de guerra interna. Y si sabías cómo se medía la guerra interna, qué eran los componentes que tenían, claro, eso te traía una ventaja / peligro, que podrías bajar el nivel de guerra interna de un país o elevarlo. No, para eso, para unas potencias militares o ideológicas fuertes, significaba que podían pagar un proyecto para que un país que les molestaba por la razón que fuese, desestabilizar su política mediante un incremento insoportable de la guerra interna. También, como había muchas dudas, decían, sí, pero ¿por qué este país que tiene tanta guerra interna, que no se puede ni pasear por las calles,
Aquí todo, países casi invivibles por lo belicosos y lo por dentro que están. Resulta que no tienen problema de golpes de Estado ni de esto, ¿no? Pero claro, Eckstein trabajó otro concepto que era que el porcentaje de guerra interna tiene unos umbrales. Hay un umbral, ¿no? Threshold, de la palabra inglesa para eso, en donde si un país tiene un índice de umbral 8 y el índice de belicosidad o de guerra interna pues es 7, pues el país no tiene por qué tener guerra abierta, ¿ya? Levantamientos y guerra civil. Pero si un país pues no tiene mucho problema de violencia y tal, o tiene pues poca, ¿no? Pero 5, pero a lo mejor resulta que su umbral es muy bajo. Y a la mínima que se produce algo de eso, pero rápidamente el ejército se pone en armas, se dividen y arman una guerra. Así que todo eso lo intentó estudiar y metió aquí unos conocimientos y unos intereses. Pero hay una ciudad muy curiosa, ¿no? Que es Verona. Verona es la ciudad de Romeo y Julieta. Verona es una ciudad constantemente en guerra civil, donde gobiernan dos familias y unos líderes diferentes, y en donde hay una lucha constante en esa ciudad. Y ahí surge pues, la cuestión amorosa, lo que es la obra. También empieza a haber en la literatura, se empiezan a ver pues, que ahí parece que existen como unas leyes microcósmicas, que dirá Jacob Moreno, el fundador del psicodrama y el sociodrama. Es que hay unas leyes que están en todas las familias, en la vida de los seres humanos, y que hay que tenerlas en cuenta, porque si no, no te enteras de lo que está pasando. ¿Te crees que está pasando lo que dicen los periódicos? Lo que dicen los periódicos y un poco más. Pues no. Hay que ir ahondando en todo lo que se encuentra y medirlo. El paso más atrevido lo habían dado los que llamaban los investigadores del enfoque de poder, los Power Elite Approach, que eran unos profesores, pues la verdad, muy estudiosos y muy valiosos, y que llegan a definir el poder y hacen lo que hacen los modernos para pasar a los misterios enigmas. Primero, un concepto lo aíslan, el poder, hay que aislarlo, y luego hay que, además de aislarlo, hay que congelarlo o no sé, que sea un objeto, cosificarlo, porque si no, no lo puedes tú medir y contar. Poder, quien compara el poder con el poder, pues ellos sí. Y hay varios investigadores de otras universidades rivales de Princeton y que sacan esos estudios sobre el poder. Estudian el poder en una ciudad, estudian el poder en una familia, el poder en un país, en una institución internacional, el poder en la ONU. Porque estas personas en esto sí que dieron un avance. No se puede estudiar con otros conceptos, por ejemplo, el Estado, los estudios estatistas, que todos se remiten a instituciones o a hechos y a situaciones de un nivel de Estado-nación, pues eso es muy difícil que progrese, porque ahí solo se puede estudiar 4 cosas, siempre las mismas, pero con los estudios de poder puedes estudiar el nivel estatal, pero puedes estudiar el nivel internacional, que se va a llamar macropolítico y megapolítico, esos dos. Y puedes estudiar un nivel más de grupo pequeño, por debajo de la nación, o de grupos, pero por debajo del nivel estatal, de la nación-estado, o incluso se plantean estudiar el poder dentro de una persona. En los líderes que han tenido mucho poder concentrado, los estudian a fondo para ver si sacan de ahí la realidad del poder analizada con más cuidado. Eso sí ya genera en la política 4 niveles: megapolitics, la megapolítica, la macropolítica, que es el nivel Estado-Nación, la mesopolítica, el nivel de las ciudades y de los grupos pequeños, pues la teoría de grupos, y luego la micropolítica que se encarga del estudio del poder en el individuo,
o en el interior del individuo. No, ya aquí la ciencia cuántica parece que quiere abrirse a una realidad más externa, ¿no? Y parece que... Pero bueno, todo ello también es cuestionado. Einstein, con sus investigaciones y con sus enseñanzas, introdujo la guerra interna. Y él se dio cuenta, claro, que la guerra interna implicaba mucho, porque nosotros cuando miramos, abrimos la ventana y vemos a gente paseta, esas personas hay que gobernarlas. ¿Quién lo debe hacer? Pero de momento se sabe que requiere un gobierno, una gobernanza. Es esencial, pero ¿eso cómo se hace? Si te pones a mirar los componentes de esa masa que va caminando a la manifestación, o que va al partido de fútbol, o que va a pasear con sus hijos, eso los miras y son personas, unidades personales que se juntan y se separan, pero claro, ya también se da cuenta que en el interior de una persona, la gobernanza de una persona requiere más conocimientos, requiere saber qué pasa dentro de esa entidad que es una persona. Y empiezan a analizarse la de cosas que hacemos las personas sin saber por qué las hacemos, la falta de gobierno que tenemos en el interior nuestro, cuestiones o entidades que hay dentro de nosotros que nos hacen y nos traen y nos llevan y que nosotros no tenemos la soberanía nuestra, deja mucho que desear. De hecho, Freud ya sabes que decía, ¿no? El yo no es dueño de su casa. Vives en un sitio, tú vives en un sitio que te crees que tú eres ahí, el yo, pero no eres dueño, no tienes soberanía sobre lo que tú. Entra otro elemento también, y es ver la cantidad de autoritarismo que hay ahí para mantener la gobernanza de un individuo. Se hace todo a base de más y más autoridad. Ya se detecta que el autoritarismo es un ingrediente muy útil, que sirve mucho para pegar los componentes y para disolver los desequilibrios. Y las personas, sí se observa, ya os decía el otro día, como a los niños, la clase más culta, probablemente, de una sociedad, les enseña o les pone unos juegos delante a veces que son, no sé, son sorprendentes. Uno es el juego del, yo hablaba aquí del monopolio, enseñar a unos niños a que se entretengan jugando a monopolizar a sus hermanitos o a los vecinitos o a los primos. Sí, muy bien, y quedan tan contentos porque han arrasado al resto. Han empezado juntos, pero han arrasado en la jugada, han arrasado a todos los compañeritos. Claro, incluso los mayores pues también lo hacen. Ese juego tan brutal y que se haga tan famoso entre las sociedades cultas como No, una que siempre manda, yo no le puedo caer mal con el uso también de los muñecos. Ese Moreno tiene un texto precioso, como los muñecos se prestan, porque al tener un perrito, eso, bueno, los niños hacen con los perritos lo que quieren, para acabar, se hacen muchísimas tonterías, pero un perrito te muerde. Pero a un muñequito le puedes sacar un ojo, le puedes romper un brazo, le puedes dar golpes contra la pared, no te va a decir nada, te acostumbras mucho a ejercer un poder cada vez más omnipotente y más brutal sobre ese muñequito que es la imagen, sin duda, de una personita. Así que se ven estas dislocaciones, estos detalles, esta manera de entrenar a las personas que son sospechosas, la verdad. Luego, el entusiasmo que hay en las escuelas básicas, creo que ahora se ha perdido, pero antes era por dictar, hacer dictados. Cuando había problemas que hablaban los chicos en clase, dictado. Y se levanta la profesora o el profesor y empieza a hacer un dictado, de otra lengua o de lo que fuera. El amor a la vida dictada. También eso estaba ya ahí. Y luego, otro rasgo que estudian mucho los politólogos más avanzados del siglo XX ha sido la utilización de los psicotrópicos. Las medicinas
los psicotrópicos. En medicina se sabía que se utilizaban, ¿no? La cultura griega es puramente medicamentosa, más bien de psicotrópicos, porque medicamentos es una cosa más concreta. Cuando se da una fiesta en los ágapes, el primer acto del ágape era que aparecía el dueño de la casa o de la mansión y juntaba el vino que tenía en sitio especial, lo juntaba con agua. Y según el público que tuviera más o menos querido, menos importante, echaba más agua o menos agua, pero sin eso no había fiesta, ni reunión social, ni socialización, como se dice ahora. Y lo mismo se puede decir cuando venía el dolor, porque la cultura moderna piensa que los dos componentes en la vida dialógica son el cuerpo y la otra parte. Pero el cuerpo se considera como algo muy bruto, como algo que está ahí, y lo que cuenta es la inteligencia y el saber intelectual, el estudio, todo eso. Pero el cuerpo es como una especie de cerdito que está ahí, que hay que alimentarlo y tal, pero lo que cuenta es el espíritu. En esa inclinación a verlo así, pues vemos constantemente cómo se trabaja con medicinas y con drogas y sobre todo para quitar los problemas que vienen del cuerpo, como dolores o situaciones que te molesta el cuerpo, que te impide hacer otras cosas más valiosas según su dueño. Y entonces ahí aparece el uso de las drogas. Incluso se utilizan en la medicina las drogas incluso para castigar a los... Tenemos el caso de la cicuta, desde la miel, que se utiliza mucho, ¿no? En los premios, y el vino de miel se utiliza mucho para socializar en las termas, pero luego es también de la cicuta, cuando Sócrates condena la democracia a tomar, a autoenvenenarse con la cicuta, que la cicuta es una planta de luego en el Mediterráneo muy corriente, que está por muchos sitios. Y la cicuta, que dice, que empezó, y nos cuenta ahí Platón muy delicadamente cómo evolucionó la cicuta, se le van parando las piernas, no sé qué. Y es toda una farsa, ¿no? Porque en realidad la cicuta es un veneno que si te lo tomas es unos dolores espantosos. Y nada, como para estar diciendo, ahora ya me duele un pie, ya no noto esto. Todo eso es una ficción poética para hablar de lo que le pasa a la democracia con el problema de alguien que hable así. Otra cosa también que ven los técnicos, ya no solo los politólogos, junto a los politólogos aparecen pues los fundadores de psiquiatría, los artistas, donde empiezan a ver que se produce una dislocación ahí grande entre lo que unos decían el loquor, ya los latinos hacen loquor, el hablar, y el dicere, y el decir. Nosotros lo seguimos teniendo esa diferencia, pero es raro que las personas nos lo planteemos. Pero todavía en el lenguaje común se utiliza. A veces ha hablado el presidente de gobierno. ¿Y qué ha dicho? Bueno, puede haber hablado mucho y no haber dicho tanto. Ha hablado el presidente de gobierno y ¿qué ha dicho? El loquor, la locuacidad, y el dique, el decir. También, aparte del uso de las drogas para la mente, también empieza a verse que la palabra es una droga, puede ser una droga. Las palabras tienen mucho poder sobre los individuos, no sobre las cosas. Y llegan a tener un verdadero poder material sobre los individuos. Y aparece el uso de las palabras, un poco retorcido, de palabras mentira. Aparece la utilidad de la mentira para manejar a otras personas a que hagan lo que tú quieres que hagan. La palabra es una droga, dirán. Ellos mismos se daban cuenta que la palabra podía ser una droga. Pero también hoy tenemos a grandes psiquiatras, psicólogos. Uno de ellos, Rodríguez Piedra, comenta
que la palabra hace daño, enferma. Las personas que estén acostumbrados a mentir, personas que viven sin parar de mentir, porque lo que es necesario para defenderse, para lo que sea. Pero esas palabras les están enfermando. O sea que es muy complejo ver todas las inconveniencias que tiene la gobernanza y los peligros y cómo se puede hacer para que se produzca una gobernanza que favorezca la vida y la expansión de la vida y disminuya el daño mutuo. Yo creo que a partir de aquí ya nosotros lo vamos a plantear así. ¿Cómo la teoría política ahora en este siglo entramos? ¿Cómo esa teoría política tiene que darse cuenta que no va a dar mecanismos ni regulaciones, como les gustan tanto a los modernos? Como decía yo, pues sí, reglamentos que les gusta mucho, para que todo esté medido, contado, pesado. ¿Por qué razón? Porque lo que no quieren es que surjan sorpresas, que no surja en una palabra, la parte de la vida incontrolable o que no llegamos a controlar. Esto es el gran peligro y hace falta todo un entramado de invenciones de la ley, el derecho, las instituciones, los mecanismos institucionales, los plazos, las normas, los reglamentos, para el comportamiento de las personas. Todo eso se podría llamar la contingencia de la vida. La contingencia de la vida tenemos inherencia y contingencia. Eso lo estudiamos al principio. Inherente, pues las cosas que no cambian, o cambian, pues se pueden cambiar muy suavemente. Pero lo normal es que si una ciudad está al lado de un río importante, pues eso no cambie. Tendría que pasar cosas ya excesivamente especiales. Pero está la contingencia, que cada día tenemos que componernos para la vida, porque muchas cosas cambian y nos dejan situaciones nuevas. Y esta dislocación hace que en el pensamiento, en la máquina del pensar, se había construido lo que hoy todavía triunfa, que es la dialéctica, el pensamiento crítico dialéctico, de separar lo bueno de lo malo, el sí del no. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos esto, pero por otro lado tenemos, tengo en cuenta eso, que la mentira lesiona al individuo, pero por otra parte tenemos la retórica. Desde Grecia también tenían la retórica, luego todo el Renacimiento y hasta hoy. Pero la retórica se fue limando y fue perdiendo peso porque es incómoda. La retórica es muy incómoda porque no se deja manipular tanto. Y, en fin, yo creo que esa dislocación entre dialéctica y retórica. La retórica, para que os hagáis una idea, la dialéctica y la analítica y las órdenes que te dan los ejércitos, estas parten mucho del lenguaje, de las palabras, y del juego con las palabras y la utilización de las palabras para el control y manejo de las personas. Pero luego hay la parte retórica, no es la parte retórica, parte del silencio. Su verdadero, digamos, componente central es el silencio. Y los silencios de grupo, los silencios sonoros, hay muchos tipos de silencios que han estado abandonados porque se les quitaba. Cállate. A veces que te han dicho, ¿no? Oye, cállate. Tú calla. Vamos a callar. Pero lo analítico, que pues, es útil en la vida y se requiere, se ha llevado la palma y ha dejado. La retórica la ha dejado maltrecha y hoy día se puede decir que había sucumbido. Ahora se está recuperando porque eso es un error gravísimo. Porque si tú en la vida, en el intercambio con las personas y en la elaboración de actividad para generar la política, la vida pública de una ciudad o de una familia,
Claro, si ves que en el lenguaje existe una parte importante que es, pues es sí, el decir con las palabras, el montar, organizar, pero hay una parte que no pueden decir las palabras. No captan una parte que hay en la vida. Entonces ahí esto, en Grecia sí sabían muy bien lo que era la retórica, incluso Aristóteles, porque la vivían. Y sabían que había una parte muda que había que respetar, porque de ahí salían muchas cosas. Esto lo hace el teatro muy bien. Lo hacen en la música hay veces que la música, la orquesta calla. Incluso hay componentes musicales y obras musicales en que un instrumento se calla durante un tiempo. Porque el silencio aporta inteligencia. Aunque para nosotros no lo parezca aquí, a ver, dígame usted, dígame. No es dígame. A veces es otro, es importantísimo. Y por otro lado también tenemos que el yo de cada uno de nosotros, que sería la conciencia gobernadora, pensamos que está bien gobernado, pero no es tal cosa. Entonces el yo se vacía, se gobierna, calla, quita todo lo que no vale, pero en la ciudad yo mira y ve a otros yoes y los otros yoes existen porque los reconoce. Así que aparece un mundo lleno de estos yoes, la palabra digital más se usa, porque yo, bueno. Y ahora sabemos que no es eso, que no puede estar un yo en la posición de Dios. Estoy yo aquí, veo a todo porque yo no tengo más complejidad. Yo, con lo que yo tengo, yo soy, no hay más. Pero aparece que el yo tiene funciones y capacidades, tenemos nuestros poderes yoicos, memoria, inteligencia y voluntad. Son los tres poderes del Ejecutivo. Memoria, inteligencia y voluntad. Pues la memoria nos falla mucho y no sabemos por qué. Y a veces la memoria te trae cosas de tus ficheros y no los has pedido. Y resulta que eran los ficheros que había que utilizar. ¿Qué voy a decir yo de la cantidad de cosas que se nos olvidan? Las amnesias, ¿no? Cosas que se olvidan, que son necesarias. Para construir la nación hay que olvidar muchas cosas que se han hecho muy terribles y malas. En la definición de Renan, uno de los creadores de las teorías nacionalistas y de su literatura, habla de que lo que más une en una nación a veces es lo que se olvida en común. Como esa parte oscura y negra que tenemos que olvidamos todos en común y que no se puede recordar. Eso tiene que estar olvidado ahí y en común. Y eso es un fundamento sólido. ¿Qué tenemos todos los franceses en común? Dirá Renan, pues bueno, todas las barbaridades que ha hecho el país desde la Revolución Francesa y antes y después. Tiene cosas muy terribles. Los alemanes ahora pues tienen que soportar que tienen en común que su país pues, ha hecho muchas cosas. Lo mismo es su país, la gente de allí. ¿Y qué se puede decir de Colombia? ¿Qué es lo que para ser colombiano, qué es lo que hay que callar? Y además que lo callen todos y que estemos de acuerdo que parezca que no existe. Pues el olvido es importantísimo y yo voy a parar aquí porque no quiero pasarme, pero estamos ya metidos hoy en la suplantación que se va a hacer de los individuos mediante el self, de una vena anglosajón, pero cómo se suplantan y cómo tenemos ahora Estados-nación, con qué gente viviendo ahí. Los emigrantes, los no emigrantes, los que vienen, los que van. ¿Cómo hacemos eso? Y esos que no tienen capacidad, los niños, los ancianos, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Vamos a parar aquí y yo vuelvo, son 54, pues hay 10. Hay 10, me reincorporo otra vez. Que ha sido dar tiempo a un respiro. Gracias. Ok, profe, o sea que a las 12:06. A las 12:06 volvemos.
Sí, sí, eso es, sí, he dicho hay 10, no está bien. Yo tengo de 55, pues vamos a poner 55, 60, hay 5. Hay 5. Hay 6, ahí estoy. 266 entonces. Muchas gracias.
Buenas tardes de nuevo. Bueno, mediodías hay. Aquí estamos. ¿Podemos continuar? Sí, señor. Bueno, pues Claro que sí. voy a seguir. De lo que hemos estado hablando antes, aunque era muy concreto, pero era también preparatorio, porque ahora es un paso que ya no es preparatorio. Hoy las personas que llegan aquí al mundo, en nuestros países o en otros de al lado, ya es una cosa que se puede decir de muchos países, no de uno o dos privilegiados o malditos. Y entonces aquí nos encontramos que cuando se monta la gobernanza que tienen que montar, pero no solo para un país, para una institución, para un club de fútbol, para un instituto de la opinión pública o cualquier organización o ahí aparece siempre la necesidad de una gobernanza. Y esa gobernanza, la cuestión es que, pues, que tiene sus dificultades. El primer paso, que ya no se puede volver atrás, es que no nos valen solo individuos, yoes. El yo, porque el yo. Eso, el yo es incompleto, es que no es veraz. Lo que llamamos el yo deja cosas sin nombrar. Y el yo no tiene autonomía como para decir yo soy, bueno, usted es, y muchas cosas que lleva dentro, que a lo mejor ni usted sabe las que están. Hay gente que no se conoce, vamos. La mayoría de nosotros, por no decir todos, hay una parte nuestra que no lo conocemos. En fin, cuando miramos a la gente y vemos a todos nosotros, ¿quién estamos gobernando? Los que tengan esa responsabilidad. Pues estamos gobernando personas mucho más complejas y amplias que esos yoes que van aquí sacando billetes o tickets para el metro o tal. Es más, el self intenta ser más complejo y más cercano a la realidad que el yo. Y efectivamente el yo se queda muy atrasado, obsoleto. Con el yo no se puede ir muy lejos. Esta cuestión del self, también nos damos cuenta que ya lo vimos aquí, que tenemos ahí una parte que se llama, ahora se dice, Freud lo llamó el Unbewusstsein, lo no conocido. Porque en la vida moderna, en la que hay una conciencia de cada uno, que como un ranger va buscando lo que está mal hecho, lo que no está bien, lo que está mal, y o lo que no es bueno para nosotros, eso ya hoy no se puede mantener. Porque hay muchas cosas que nos pasan y no sabemos por qué nos pasan, porque no tenemos a esa especie de ranger o de caballero que esté, o de policía montado que ande buscando nuestro yo. Parece, esto no nos conviene, cuidado que esto está equivocado. Eso ya no es factible. Hoy sabemos que el yo no es factible como tal y no describe lo que. Aparecen muchas cosas que me parecen. Yo mencionaba el otro día 3, ¿no? Las fobias. Las fobias significan locura para los griegos. Una fobia de una persona hace que esa persona haga muchas cosas, ejecute cosas, las haga, que no son convenientes para esa persona. Y no tiene capacidad para decir, hágase o no hágase. Cuando tiene una fobia, pues se hace, pero no hay capacidad para pararla. El individuo solo. Si busca ayuda, pues seguramente sí. Después, otro síntoma que ya tenemos por todos lados son las vidas urgentes. Y es estas conductas compulsivas de no saber parar. Estar ahí por todas partes moviéndose y con un gobernante dentro de uno que es prácticamente un dictador benigno. Hay que hacer esto, y hay que ir al otro, y hay que hacer esto otro. Eso se cultiva mucho también. Y también las dependencias severas entre unos individuos y otros. Estos rasgos hoy son frecuentísimos y en distintos niveles, edades y culturas. El otro bloque también es la incapacidad, la inmovilidad del pensamiento para abrirse a nuevas realidades, ¿no? Nos movemos mucho, pero en realidad
al cavar ese mucho, pues no se encuentra una cosecha adecuada a todo lo que nos hemos movido. También tenemos un efecto propio de nuestra época, lo veíamos, la angustia, la angostura, el estrechamiento de nuestras vidas y la angustia, que en realidad la palabra angustia en el nombre completo es angustia de espera. El miedo que nos surge ante una espera de algo que nos va a ocurrir y que a lo mejor no nos ocurre, pero no es solo miedo, la angustia es miedo al esperar que te va a ocurrir algo muy malo. También tenemos que a la hora de intentar conocer esa parte nuestra, la puede llamar oscura, la parte oscura, dicen algunos, una parte. No, al conocer a fondo o conocer con amplitud quiénes somos los que nos llamamos, cómo nos llamamos, esto no es tan fácil y lo que se hace es, la ciencia política, degradar el mundo interno, si es posible. Y bueno, eso es una cosa muy subjetiva y muy... Se ha dicho que era subjetivismo, que era algo que apartaba la ciencia política de lo objetivo, de lo verdaderamente, pues eso, científico, que es lo objetivo, lo contable, lo medible y comprobable. Y la contingencia no es comprobable. Y aquí se aparecen, que quería yo hablaros a vosotros especialmente, una serie de pensadores europeos, muy violentos en su momento, que llevaron estos rasgos que aquí algunos los he ido mencionando, ¿no? de la máquina de pensar analítica dialógica, ¿no? De la dialéctica, esa dialéctica incansable. Va a haber unas corrientes filosóficas que van a encargarse de llevar la dialéctica a sus últimos posibilidades. Y eso trae consigo el deterioro de la retórica. La retórica, si tenía tres capacidades, la invencia, la disposición y la elocución, se le va a quitar a la retórica su capacidad inventiva. No, eso no es científico ni puede serlo. Se va deteriorando todo eso, igual que se quita la importancia de la música, y en el colegio de Presley, en la Universidad de París, se echa la música de la universidad, así, fuera. Y nos quedamos con una actividad científica dialéctica que algunos están tan satisfechos que yo tenía los que hay que ser dialógicos en todo. Pero claro, esto hoy día resulta obsoleto y muy anticuado, porque hoy no es. Pero estos filósofos llevaron eso a tal extremo que se metieron en eso y llegaron a ir poco a poco quitando la parte misteriosa, la parte mágica del pensamiento, desprestigiando a los sueños, desprestigiando todo eso, porque eso no era real, eran propuestas que no eran posibles dentro de la ciencia. Y sí, hicieron una labor de fumigar y de un poco limpiar, quitarle toda la posible patología que tenía. Esos pensadores utilizarán como bandera la dialéctica. La única forma de pensar correctamente tiene que someterse a la metodología dialéctica. Si intenta mezclar el sí con el no, que es lo mismo, pero que una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, eso es fuera. Eso es lo único que reblandece el pensamiento, nos pierde y nos evita avanzar. Y nos quedamos ahí en la nube esa, en la que todo sí, pero no, bueno, tú dirás, yo diré. Y ahí viene luego la violencia. El que más lo llevará más arriba de todo será un pensador alemán, que es Hegel. Georg Friedrich Hegel. Un escritor que os recomiendo que lo leáis con cuidado, porque es que escribe muy bien y tiene libros que son fascinantes, porque te arrastra. Es como el flautista de Amelín, y te lleva. Y a muchos muchachos que no tienen a qué agarrarse ni tienen tradiciones intelectuales o maestros, se meten en esos pensadores y vamos, los abrazan hasta tal punto que hacen que la dialéctica sea como el alma de España, de Colombia
o de Guatemala. Y la dialéctica es algo hoy que, voy a decir la frase de Hegel para que veáis exactamente lo que Hegel dice: en realidad lo que nosotros la dialéctica tiene que hacer es aniquilar y hacer desaparecer la contingencia. Que nada sea impredecible. Todo, si se estudia, se puede predecir. El cáncer, pues sí. Esto también. El tiempo, los sorteos. Es cuestión de que haya estudio, trabajo, rigor y la metodología dialéctica. Nada de ambigüedades y de jugueteos. Eso nada, porque eso nos lleva otra vez al subdesarrollo. Entonces, esta bandera moderna, que suena muy bonita, la verdad, pero es muy perturbadora y ha hecho que se desmonte y que se aniquile la capacidad que tenía la retórica de captar los ingredientes del mundo interno y que el mundo interno siga conectado a la búsqueda o al deseo de saber y de mejorar la situación de la sociedad. Hay aspectos que no vienen de dentro y que son de aspecto perturbador. Pero también los hay que vienen de dentro y que son perturbadores. ¿Y qué hacemos con esos? En las religiones, en los partidos, en los grupos así humanos que tienen y que son muy dialécticos, es que eso hay que extirparlo y eso hay que desmontarlo y ver todo lo que hay ahí. Y aparecen esos libros tan científicos y tan dialécticos que te van desmembrando y desmontando los aspectos que parecían más imprevisibles del ser humano. Ahí, pues, el estudio de la sexualidad, para demostrar que la sexualidad es un objeto humano que se puede estudiar y que tiene tanto estudio pues, como la física del estado sólido. Que eso se puede estudiar, que nada detendrá ahí de echarle un aroma extraño. No, eso es estudiable. Y todo es estudiable, y el crimen, y el mal, y el bien. Entonces, esto hace que aparezca una degradación del mundo interno para quitar toda esa preponderancia que pueda tener y dejar que ahí funcione la metodología dialéctica rigurosa, métricamente al milímetro. Y entonces la conciencia comienza a utilizar en el siglo XX campañas vigilantes, campañas que van a destruir todas esas cosas ocultas o todos esos saberes así ambiguos, o la ambigüedad de la moral, de la religión. Pero la sexualidad, venga, la sexualidad, vamos aquí a abrirla par en par. La política, pues también. Todo hay que hacer que quede abierto de par en par y ya no tenga esta bazar de, bueno, es que esto es muy oculto, muy ambiguo. Nada tiene que ser ambiguo si se estudia suficientemente. Y esta enfermedad, pues también. Y el virus, pues si se estudia y fuera, se va a quitar ahora. Claro. Todo esto es muy atractivo, pero activa mucho los componentes sádicos de la vida humana, porque no hay que olvidarse que el ser humano tiene una parte muy sádica desde niño. Y hay que dar salida a la crueldad humana. ¿Cómo se saca la crueldad humana? Cuando crecen los niños, ¿qué se hace con eso? Se les anima, se les inhibe en las sociedades. Hay muchos problemas que quedan ahí colgados. Y eso hace que en la vía masoquista, más grande, los que cogen esa vía, pues ya tendrán grandes conflictos con la vida, ¿no? Si empiezan a desmontar todo, las religiones, las morales, tal, porque eso es... Y porque eso se confundía con los retóricos, no, pero bueno. Así que yo creo que aparece la conciencia interna, que el mundo moderno ya es muy distinta porque es muy autoritaria y muy exigente. Y no se fía ni de bromas ni de cánticos. Aquí es el estudio riguroso y medido y dialéctico de la vida humana. Porque, claro, la dialéctica tiene ahí también unas funciones como el Aufhebung, que es
La tesis, sí, muy bien. La antítesis también uno lo entiende, pero luego la elevación por encima de eso, en una fase tercera, en donde se dejan los problemas atrás ya disueltos, porque te los has llevado tú dentro, los has absorbido, los has paladeado, y luego ya, cuando das el salto, ya ves eso como agua pasada, que lo has superado, una palabra que les gusta mucho a toda la cultura moderna, y los estudios son modernos. Pero hay otras veces en que eso no se logra, y aparte en la vía masoquista de deterioro, de destruir de las personas, todos esos componentes que tienen, su religión, su ideología. Claro, si metes en el patriotismo, si en el patriotismo metes la analítica, pues claro que se puede hacer. Te quedan las personas, se le quitas su patria, y empiezan a ver que eso es un invento, y qué tal, y qué cual. Hay personas que sin eso no pueden vivir, o casi, algunos ni pueden vivir. Aparece también aquí que en la conciencia triunfa la figura de Édipo, esa figura de Édipo que lucha con todo, se enfrenta al monstruo, de Esfinge, y el contraste con su sabio Tiresias, que es ciego, y que aunque es ciego ve más. Parece la idea de que a veces la ceguera te permite ver cosas que no ves con la luz y los focos y luz y taquígrafos y todo eso, que eso es real, desde luego. Así que yo creo que en la aparición de este self, cómo eso se estudia, qué le decimos a nuestros estudiantes sobre el self, su trascendencia y su avance respecto al yo tradicional. ¿Y qué ocurre con el silencio? Porque otra cosa importante en la retórica, que habla de los silencios. No se puede vivir sin los silencios y sin gestionarlos. Así que creo que esta idea de que el estudio y el análisis y todo esto nos hace más pacíficos y más bondadosos, nos quita la maldad, eso no lo creen ni ellos. O de que los niños son buenos y que, bueno, sí, pero bueno, pero eso hoy día no, esa manera ya no se puede levantar, porque en muchos casos que se ve que no es así. Entonces aparece también el mecanismo de los ídolos en las ideologías. La cuestión romántica, la cuestión moderna de los ídolos. Tener ídolos y con esos ídolos salir adelante hacia la verdad. Pero es que, claro, teniendo en cuenta que crear un ídolo, ¿cómo se crea un ídolo? Mira, si nos gustan aspectos que vemos en una persona, a veces trabajamos con esa persona, la extraemos, hay que arrancarla del grupo, arrancarla de donde tú la trates, y la tienes que componer un ídolo con ella. Un ídolo que lo colocas en lo más alto y lo valoras muchísimo y lo bueno, prácticamente lo valoras y lo apoyas y lo haces un ídolo, la idolatría. Pero también cuando has leído que en la tradición judía, que tan importante es, y en la religión judía, el pecado más grande, aparte del homicidio, es la idolatría. La idolatría es un peligro que nos corroe la enseñanza, y en las universidades y en las instituciones las anula, así literalmente. Claro, la idolatría, a diferencia de, a veces te lo preguntan los alumnos, y cuando se quiere mucho un profesor o a una profesora, o se admira mucho algo, que en todas horas lo pones por las nubes, esos son ídolos. Yo ya llegué a tirar de la idea de Nachmanides, ese filósofo del siglo XIII, que decía, ¿no? Una cosa es admirar y querer y contemplar a personas que te gustaría copiar, pero otra cosa es la idolatría, que los ídolos te arrastran. Bueno, también los maestros, pues sí, los ídolos te arrastran, te dejan sin consejo ni entendimiento. Tú ya vas detrás del ídolo, no piensas a dónde te lleve. Bautista Amelín, ¿no? Iban todos detrás, muy contentos. Y bueno, también los maestros a veces te pueden arrastrar y llevar a otros sitios. Pero ese arrastre que te hace ir detrás, casi ciego, dice
Dice muy bien Nachmanides y que al final te dejan vacío. Esta es la cuestión. Te metes en una ideología o te metes en una organización y ves que se mete la gente, todo maravilloso. Tienen solución para todo y están entusiasmados y ven ahí que ahí han encontrado la pasión de su vida. Pero hay que tener en cuenta que estos encuentros y estos desarrollos acaban en la soledad, que es probablemente, dejan vacío, que es quizá el dolor más grande que tiene la sociedad actual. Es una sociedad del abandono. El abandono de las personas que es insufrible. Así que la estridencia y la frustración y el hablar a gritos y todas estas cosas, pero hay que tener en cuenta que debajo está el problema de los que tienen ídolos y te meten a adorar ídolos que ni siquiera son suyos, sea un equipo de fútbol, o sea un libro, o sea una persona, o sea una secta, o sea un partido político, o un país, pero que eso que en un principio es muy rico y muy vivo, es fácil si ves que te deja vacío. Como el síndrome del falso ser, personas que se detectan que van a los psicoanalistas y que les alarmó, que llegan ya a una edad madura, en donde les dice, mire, me va todo muy bien, me va muy bien el trabajo, la familia, en fin, no les va mal nada y tal, pero yo me siento que no he vivido. Que este tiempo es que no lo he vivido, como si no me hubiera pasado la vida por... Y eso lo empezaron a llamar el falso self. No has tenido un self veraz, sino que has estado componiendo ahí un self que no es el tuyo. Y la aparición del silencio, fijaros que es muy incómodo. Como ejercicio yo os recomiendo que os fijéis en un concierto cómo pasa el silencio. El público se pone muy nervioso a veces y hasta tose y hace ruiditos porque no aguantan el silencio. Se ve en la música clásica, pero también en un auditorio. Es muy incómodo y el silencio, por otra parte, sí que nos puede dar mucho conocimiento en esa búsqueda del poder, de encontrar el poder como un objeto concreto. Hay que encontrar el poder que tienen los alcaldes, el poder que tienen los militares, sí, pero se puede encontrar bien y se puede medir. ¿Y eso cómo se hace? Así que de ahí eso nos llevaría a la toma de decisiones, pues es la quita la ciencia política. Las decisiones aparecen los acumuladores de poder. El dinero es un acumulador de poder. Los coches de lujo. Hay muchos rasgos que te producen todo esto. Y recordad también que uno de los rasgos de la omnipotencia es quizá de los fenómenos humanos más impregnados de omnipotencia es la magia. La magia es la expresión más pura de omnipotencia. Los Reyes Magos, quiero que aparezcan unos juguetes y sin haber hecho nada ni merecer nada, ahí aparecen, ¡bum! Los tengo por la mañana. Quiero que ocurra esto, que ocurra, y de pronto ocurre, sin que yo haya hecho nada que repetir una ejaculatoria, unas palabras que han sido mágicas. Que cuidado con la magia, ya he tenido días para ir detectando la magia, el falso ser, ese yo que presume tanto, que en realidad no tiene base para presumir porque pues es muy limitado, y la aparición luego de la represión, de que las cosas que no se encuentra cómo controlarlas, y aparecen fenómenos que yo diría que son monstruos, ¿no?, de la vida en común, como es la tiranía, como es la violencia, y el poder como concepto objetivo, como si fuera una cosa que voy a comprar, medir, tengo 1 kilo de poder, ¿no? Un poco así sí que se hace, me voy a hacer un máster, voy a hacer una carrera que me va a poner en la cumbre del poder. Me imagino que en internet aparecerán esas ofertas muchas. Así que la verdad el comienzo de la sociedad está más en el desvalimiento. Que de niños todos salimos desvalidos, no podemos ni comer, somos ciegos, y tenemos que aprender a todo eso, ir aprendiéndolo, viviéndolo, disfrutándolo si es posible, el que logra.
y para llegar a ser esos ciudadanos que puedan ser una sociedad que empujen hacia la vida, hacia el avance de la ciencia y al paro de ese deterioro del daño mutuo. Eso es algo que dice mucho del bienestar o malestar de un país. Y que, claro, el daño mutuo, su expresión más alta es el daño mutuo, su expresión más alta es la guerra civil. Voy a parar aquí por si hay algunas preguntas, aunque ya son 1:30, pero bueno, pues si hay alguna pregunta yo con gusto. Claro que sí, profesor, muchísimas gracias. Invitamos por favor a Iván Darío Castellanos a que por favor abra su micrófono y ponga su pregunta. Bueno, al parecer Iván Darío... Sí, ¿ya me escuchan? Sí, ya te estamos escuchando. Bueno, muchas gracias, profe. Siempre es un honor saludarlo. Yo quiero plantear un escenario para hacerle 3 preguntas que están relacionadas, si su merced me lo permite. Cuando su merced inicia la presentación y pues ha venido hablándonos de esa tendencia hacia la dominación que es propio de la naturaleza humana. La pregunta... Entonces, en ese escenario, uno entendería un poco la reflexión que plantea Gramsci cuando analiza cómo esas acciones de interacción o acciones pedagógicas terminan siendo de conservación de esa hegemonía. Entonces, en ese orden de ideas, quisiera preguntar respecto a esa evolución en la historia de la humanidad, porque en algún momento hablábamos de monarquía, de reyes absolutistas, luego hablamos de Estado, y cuando hablamos de Estado, pues luego terminamos en perspectivas estadocéntricas. Entonces, una evolución, como una evolución paralela, por un lado, como que se ha conservado la forma de dominación, y por otro lado, cómo hay un proceso de humanización o democratización de las relaciones. Entonces, las preguntas son en 3 sentidos. Si ese ejercicio de dominación o hegemónico generó un empobrecimiento cultural de la ciudadanía, y si eso podríamos considerarlo como una enfermedad social. Y esa es una primera pregunta. Una segunda es si ese escenario de esa tendencia a esa dominación le da fuerza a plantear procesos democráticos de corregulación, de cómo generar sistemas de corregulación entre la sociedad civil, el gobierno, incluso los mismos funcionarios públicos, eso como desde una teoría de la sospecha, como estos teóricos de la sospecha, como lo fueron Nietzsche, Freud y Marx. Y la tercera pregunta tiene que ver con algo que planteaba su merced, que planteamos en la pregunta inicial, y es si ese proceso paralelo, por un lado, de conservación de formas de dominación que como que se van mutando en la historia, en el otro lado, si hay un proceso de democratización permanente. Hace un momento trataba de seguir a la par que Bogotá hacía una convocatoria, tenía un seminario de gobierno abierto, y cuando uno escucha a muchos actores, incluso de gobierno, hablando de gobierno abierto, democratización, de inteligencia colectiva, uno dice, llegó el momento, efectivamente estamos evolucionando. Entonces la pregunta es si es posible que en algún momento, si podamos pensar en una transformación cultural, antropológica del hombre. Y de ñapa, si me permite una pregunta adicional, yo soy filósofo y psicólogo, y quisiera preguntar si de pronto la historia de la humanidad, esta pregunta a propósito de esas importantes reflexiones que su merced ha hecho, si nos habría ido mejor a la historia de la humanidad si la psicología hubiese tenido un mayor papel en la reflexión frente a los procesos. Lo digo frente al tema de la política, claro está, de la psicología social, sería mucho más importante haber planteado teorías desde la comprensión propia del hombre y de lo que es el hombre, quizás,
pero también lo planteo con relación a la teología. Si por decir el mensaje de Jesús hubiese sido más entendido desde la psicología que desde la filosofía, quizás la evolución de la misma religiosidad habría sido diferente. Profe, muchas gracias. Bueno, pues, ¿de qué? Al revés. Yo creo que los puntos que tocas son todos pertinentes. Yo creo que no. Yo creo que no se trata de que ahora estemos ya en un punto, creo que estamos en un punto muy malo, ¿eh? Es un punto en donde los países tienen guerras abiertas y en donde hay 7 países al menos que podrían destruir el mundo con su potencial de armamento nuclear, el planeta entero. Creo que no creo que, hemos avanzado, sí, en muchas cosas, no cabe duda, en muchas cosas, dices, mira qué bien, pero actualmente es muy preocupante. El deterioro de la democracia, lo poco mucho que signifique, pero que era un ansia de abrir los poderes dictatoriales a algo nuevo, ¿no? Que no sabían bien lo que era, pero se intentaba. Se están viendo, ¿no?, la apertura del género, claro, la dureza de la imposición de las relaciones en las familias. Yo creo que no estamos a punto de hacer esa, no sé, esa visión general, que es cierto que hay muchas escuelas y todos que lo plantean. Es que no estamos mejor, estamos diferentes, en un nivel, un estadio interesante, porque hay muchas cosas que estamos disfrutando. Yo personalmente creo que, yo no quiero que me lleven a la época de la no sé, de la primacía de la jerarquía, pero no soy optimista. Creo que necesitaríamos muy buenos líderes y un giro de las universidades para, siendo muy realistas, paso a paso, evitando lo que se nos puede venir encima. Porque es que lo que yo veo es que el desprecio, el racismo, hay muchas cosas que, aunque se digan superadas, pero es que no están tan superadas, porque no están superadas las causas que los promueven. El desprecio, el placer con la crueldad, es que quizá, y por eso la psicología es una ciencia que ha hecho mucho bien y hace mucho bien, porque mucha gente se ayuda a quitar el sufrimiento. Pero yo creo que un punto central que no sé, es la crueldad humana. Es muy peligrosa y surge por todas partes. Y luego, pues también ese orgullo omnipotente de pensar somos los mejores, nosotros somos los mejores, con las líneas estas de territorialidad, casi juegos, pero son juegos malísimos y peligrosísimos. Y cuando ves que a un niño, pues le humillan en el colegio o al otro. En el momento que ves uno, se te cae todas las teorías estas que intentan ser. Creo que habría que ir paso a paso y desmontar la soberbia de los líderes. Eso va a empezar ya. Y luego cambiar la forma de educar, porque la forma de educar en las universidades son muy autoritarias. Que a mí me parece necesaria la autoridad, desde luego, pero no el autoritarismo, son cosas distintas. Necesitamos buenas autoridades, necesitamos el orden, sí, pero no el autoritarismo. En las universidades, en fin. Luego, que la vida es muy corta. Es otra cosa que yo creo que el ser humano pues, no le gusta tenerse. Es muy corta. Y con estos idas y venidas y estas luchas, tenemos que tener un poco más de urgencia en abrirnos a buscar soluciones pacíficas y el daño. Que de todos los que mueren al año, probablemente muchos sean. Profesor, no lo escuchamos. Se silenció su micrófono. Profesor Royce, se silenció su micrófono. Está concentrado el doctor.
Profesor, se silenció su micrófono. No lo escuchamos. Doctor, los últimos 3 minutos estuvo sin el micrófono, entonces no le pudimos escuchar su respuesta. Profe Javier. Profesor Javier Rois, buena tarde. Su micrófono se encuentra apagado, no lo escuchamos. Uy, es verdad, es verdad. Ahí sí que habéis tenido el silencio que nos inunda y qué dirá este hombre que está diciendo, pues muchas gracias por decírmelo. Claro que sí. Pues yo intentaba decirle, creo que era Daniel, ¿no? Intentaba resumir que no, yo no creo que aparezca ahora la psicología, primero porque son unas ciencias que adolecen de muchos fallos. Y luego la introducción del dinero, del mundo moderno, eso es peligrosísimo también, igual que la enseñanza y el autoritarismo. Y desde luego yo no creo que estemos en una posición muy buena para esperar lo mejor. Creo que estamos en una posición para buscar alianzas de los países y entre la gente y las academias para ir desmontando pues todos esos ismos, no sé, esos predominios. El peor para mí es el racismo. El racismo lo vivo mucho a diario porque lo ves en la calle, no me gusta nada. Lo veo que me humilla como ser humano, me desmorona, vamos, porque eso es, y eso no lo veo que se quite. Sí creo que hay más valentía en las personas que lo sufren y ahí sí. Pues no sé, yo creo que dependerá mucho de esta generación y la anterior, pero no soy optimista. Y lo que yo os cuento aquí es desmontar por ver que en lo que se ha llamado la democracia moderna, y me preocupó, el otro día me hicisteis una pregunta, porque yo claro, aquí hablamos a tanta distancia que tengo cuidado de no decir cosas casi indebidas, porque no puedo luego hablar con vosotros y si he dicho una cosa indebida, rectificarla, no. Entonces, la verdad que pongo mucho cuidado. Pero dijisteis una pregunta buenísima, una cosa muy amable, sobre los pensadores Heidegger, Hegel, toda esa cultura moderna y posmoderna que han elevado a los altares unos ídolos, que hay que cuidarse de los ídolos. Por favor, mucho cuidado con los ídolos y que nos los metan en la cabeza, porque son muy peligrosos. Nos deja vacíos. A mí me impresionó una vez que di unas conferencias, un curso en la Universidad Nacional, ahí en Bogotá, y que con aquel cartel tan enorme de Che Guevara y las cosas, en cuanto bueno, que tuve yo mis diálogos con los muchachos que fueron encantadores, al final acabamos, fue muy útil. Hay que hablar y no sé, apreciar esas dificultades, porque el mundo tal y como está ahora está muy mal. ¿Cómo puede hoy una persona joven, y hay muy buenas generaciones, pero cómo pueden salir a vivir, a disfrutar y a una vida que les han dado, que se lo dan como si fuera un regalo eterno, pues te dan una vida de unos años, de los cuales tienes que estar un montón de años estudiando, otro montón de años trabajando y otro montón de años luego cuidándote el cuerpo y la vejez. Pues no te dan tanto y con eso parece que les damos, pues, y esto, en fin, no es tan fácil. Y yo soy negativo, o sea, no negativo, perdón, soy pesimista. Profe, mil gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Iván, por la pregunta. Le damos paso al profesor Sergio Chica para que abra su micrófono y pueda hacer su pregunta. Muchas gracias. Un saludo, profesor. Yo voy a ser un poco más concreto y creo que me inquieta un punto y es la forma como estamos enseñando la ciencia política, y creo que la ciencia política veo que le falta mucho invento, mucha creatividad, mucha imaginación y otras maneras de enseñarla. Yo veo que una posible salida puede ser
incluir también la literatura, incluir a Shakespeare, a Cervantes, y en América Latina que incluyamos también a Rulfo, a García Márquez, la música y en general las artes, pero no sé si ese puede ser una posible salida para meterle más imaginación y creación al estudio de la ciencia política. Esa es mi pregunta, profesor. Pues fíjate, Sergio, yo creo que sí, todo eso, ¿cómo va a perjudicar? Ayuda mucho a darnos ilusión, a ver que se abren caminos y se descubren cosas del alma. Claro que sí. Ahora, hay que seguir luego también con lo concreto, con esos desfases tan grandes en los ingresos públicos, los ingresos de las personas, con esas deficiencias que hay en el reparto. Eso no se puede olvidar. Porque a Maimónides le preguntaban, él decía que el cuerpo y el alma sí son muy importantes, pero a él le parecía más importante el cuerpo. Porque decía, yo no, si viene un estudiante a que le enseñe, lo que sea, ¿no?, la Torá o la filosofía, y le duele la cabeza o matemáticas, yo no puedo enseñarle eso. Lo que primero tengo que hacer es que curarle, que se le quite el dolor de cabeza y que se le quite que coma. Me acuerdo una vez que pasaba, bueno, no voy a mencionar porque era una anécdota un poco triste, pero yo que estoy con eso, creo que hay que siempre pensar en el cuerpo, porque sin el cuerpo no se puede construir nada luego de elevación. Y eso, junto a lo que tú dices, que me parece estupendo, pero eso hay que hacerlo de verdad, leer, pero leer de verdad y con ilusión y que eso se contagie, porque cuando hay ilusión se contagia a los jóvenes de los institutos, en las escuelas, pero no es fácil, porque la cosa va de hoy en Europa es mucho el desplante, el cara dura, lo chulesco, lo altivo, y eso hace daño, y ese es un daño que perdura, es un daño que deteriora a las personas, y las personas luego no son, las puedes echar ahí a un desecho. Aquí ahora con tantos emigrantes que hay que vienen, que son personas valiosísimas y que no puede ser que esas personas no les hay que apoyarles a que saquen sus talentos adelante, pero adelante, no adelante. Me dicen, bueno, ¿y cómo sabes tus talentos? Bueno, hay que sacarlos. Que aquí quítate, ya verán, pero es que tenemos que buscar algo con más fuerza y más creatividad, efectivamente. Es difícil, pero también es llamamos a los cuerpos, la gente que esté y que no tiene trabajo y que no come y que no. Pero tenemos muchas fuerzas cuando nos ponemos a cooperar, a construir, a inventar para eso. Y esto yo creo que se puede hacer, pero no es nada fácil. También tenemos cosas maravillosas que nos ha regalado los cielos, como es que hoy tenemos un teléfono universal, gratis. Eso es maravilloso. Estaba esta mañana hablando con un amigo de Indonesia, pero eso es un regalo de los cielos, verdaderamente. Y poder tener ahora, bueno, la medicina que tenemos, que ya hasta te pueden ver por la televisión y con tantos avances. Tenemos otras muchas enfermedades, sí, pero se pueden hacer cosas. Pero hace falta mucho coraje cívico y mucho apoyo y mucha creatividad. Efectivamente. Bueno, ¿alguna cosa más? Gracias, profesor. Sí, tenemos una última pregunta, ya que por motivos de la grabación del video no podemos extendernos el día de hoy. Le damos la palabra a Carlos Alfredo para que por favor abra su micrófono y haga su pregunta. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, profesor Javier. Buenas tardes. Muy buenas. Profesor Javier, me llama mucho la atención el tema que usted propone sobre el ídolo. Y mi pregunta básicamente es, bajo su forma de entender, ¿qué es lo que hace que una persona construya el ídolo? Internamente, ¿qué ocurre en el ser humano para que la persona termine construyendo el ídolo? Y además, que el ídolo se vuelva colectivo. Y aquí quisiera como ilustrar un poco, ya que usted ha tocado el tema teológico y el tema religioso y concretamente el judaísmo,
Usted sabe que en el Antiguo Testamento hay muchas narraciones de cómo el pueblo judío que confiaba en Yahvé y de hecho fue testigo de muchos milagros que Yahvé hizo. Por ejemplo, ahora que usted hablaba de lo físico, el alimento, ¿no?, que Yahvé le dio al pueblo judío, que fue el maná, y pudo satisfacer el hambre que tenía el pueblo judío, y sin embargo, a pesar de eso, el pueblo judío terminó construyendo ídolos. Dice la narración en el Antiguo Testamento, dice que construyó becerros de oro. Entonces, uno puede allí de pronto mirar que hay unos elementos de irracionalidad en relación con la construcción del ídolo. Y yo quisiera saber su opinión en ese sentido. Y además, cómo confrontar a la persona que tiene o que construye el ídolo, si esa persona no está usando la racionalidad o si definitivamente no se puede confrontar a la persona que ha construido su ídolo y a la colectividad, ¿no?, que ha construido su propio ídolo. Muchas gracias, profesor Javier. Carlos, ¿no? Debo decir que, bueno, la pregunta es preciosa, muy pertinente y muy adecuada. Y además muy bien traído el ejemplo, pienso yo, no digo por seguir tu camino. Creo que el ídolo es muy delicado, eso sí que hay que estar muy atentos, porque el ídolo te arrastra, desde luego. Pero en el caso de Yahvé, fíjate que él, con los ídolos, y luego que la gente pues con los ídolos genera ídolos, los ídolos. Tú me dices, ¿qué razón puede haber para que la gente busque los ídolos? Pues la gente buscamos los ídolos por la soledad, por la miseria humana, que es muy grande la soledad en el ser humano, y surge muchas veces, y las falsas compañías. Entonces, eso duele mucho, y el dolor psíquico es más grande que el físico, puede llegar a ser más grande. Así que las causas del ídolo están ahí, y cuanto más frustración y daño haya en la población, pues los ídolos sobrevuelan, vamos. Eso por un lado. Por otro, claro, fíjate el maná, qué cosa más bonita mencionó. El maná es una pasta así jugosa, mezcla de harina y miel, con lo cual Yahvé les dijo, bueno, cruzar el desierto. Tenéis que cruzar el desierto, pero al ir a cruzar el desierto le van a decir, pero ¿y por dónde? Pero, no, tenéis que ir le manda por una ruta muy difícil. Y claro, los que están dirigiendo aquello, pero es que por esa ruta se nos mueren los niños, los ancianos son los primeros que van a caer, nos vamos a quedar aquí destruidos. Él dice, no, porque yo estaré y yo os cuidaré. ¿No? Y aparece, esto es importante para la política y para la construcción, yo estaré atento a vosotros y os cuidaré. Cuidar a las personas, cuidar al personal, cuidar a la gente, pues os cuidaré. Eso es importantísimo, pero luego viene la otra parte. Y los otros llegan y cuando están ahí pasan un desierto que no hay nada, empiezan a sufrir mucho, pero por la noche, al atardecer, parece ser que cae el maná. El maná es un alimento que es muy nutritivo que comes y te sirve para sobrevivir 24 horas, vamos. No sobrevivir, para nutrirte. ¿Qué es interesante aquí? Primero que tienes que esperar con fe que te va a llegar. Tener verdadera confianza en el otro. Y no pensar que el otro pues es la que me va a jugar. No. Confío. Y te llega. Y lo tomas, el maná. Y claro, si no hay confianza, pues el maná no te llega. Hay un punto que quizá no se sepa tanto, pero el maná era una sustancia muy nutritiva, y que no se podía guardar. No se podía guardar de un día para otro. Eso es clave para entender el pensamiento y la tradición judía más rica. Tienes que tener confianza renovada.
Pero yo firmé por este partido o por esta idea. No, esto es otra cosa. Esto es que tú en la vida, en la contingencia de la vida, tienes que sacar todo eso, que es esa confianza en que te va a llegar la nutrición y que te llega. Y creo que eso nos enseña mucho. Y no, pues yo me apunto a esto. Bueno, te apuntas a esto. ¿Eso qué significa? Y yo creo que los ídolos no son así, ¿no? Lo que Yahvé ahí está diciendo, pues yo, y también, claro, te das cuenta, luego hacen unos ídolos, sí, porque estos judíos de clase media que van por ahí estaban esclavos en Egipto. Bueno, pero la esclavitud estaba protegida. Allí no era una esclavitud, era una minoría que tenía un buen trato por parte de las autoridades egipcias, los que estuvieran. Y de hecho tenían muchas joyas, tenían de todo, porque ellos cuando se fueron de sus casas, vivían muy bien en casa grande, como dijeron, pero si yo vivía en una casa grande, comía carne todos los días, pues sí, pero aún así se fueron. Esa es la otra enseñanza del asunto. Muchos se fueron porque su Yahvé les decía, vamos, y su líder, que su líder en este caso es Moisés les dice, oye, vamos, ¿no? Y Moisés les anima a que vayan, pero ellos se fían. Así que en la política tiene que haber mucho letárgico, mucho de comprensión, de tener tranquilidad y comprensión en las relaciones estas de poder o de protección. Y así es, y estos se fían y ahí se quedan, dejan en sus casas su vida cómoda y van buscando ¿qué? Pues van buscando la libertad y la sabiduría, ¿no? Que es el personaje de Don Quijote, de Shekinah, de Dulcinea. La libertad, la sabiduría, una vida buena, pacífica y no dominada por otros, sino por una autonomía del lugar, de la gente. Yo creo que esa es una anécdota que da para muchas y muchas lecturas y contársela a los niños, que la vayan comprendiendo, porque claro, niños, me lo ha dicho mi papá. Bueno, pero si te quedas con eso solo, tiene que haber otras cosas, que tú lo esperas y tú lo valores. Entre personas, entre socios, esto no se ve mucho. Se han perdido mucho esos componentes humanos profundos y arriesgados. Y eso se ha comprometido bastante últimamente, pero se puede recuperar. A eso es lo que yo me refiero con la letargia, a estos componentes. Para verlo aclarado. Muchísimas gracias, profesor Roy.